Buenos días, amigos. Estamos, como ya es costumbre, en estas actividades de los domingos. Hoy vamos a dedicar este espacio a conversar, analizar, debatir algunos hechos que están ocurriendo en la actualidad, también sobre el camino que lleva a la humanidad, el camino que pudiera llevar en el futuro, cómo es que lucen las cosas para los años que vienen, no solo desde el punto de vista de la ciencia natural y las ciencias en general, sino también de la ciencia, la parte humanitaria, la parte política, todo aquello que afecta el futuro desarrollo, el actual y el futuro desarrollo de la humanidad. Como todos saben, en estos momentos tenemos toda una serie de acontecimientos sucediendo en el mundo. Tenemos el problema del cambio climático, tenemos ciertas crisis humanitarias, tenemos problemas políticos, sociales, problemas de educación también, que pretendemos comenzar sobre ellos hoy. Tenemos la guerra, la recién iniciada guerra en Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha desencadenado toda una serie de fenómenos asociados con eso. Tuvimos la pandemia, que también todavía tiene repercusiones amplias en la población y en la humanidad en general, en todo el planeta. Entonces, estamos también en medio de una crisis económica. Hay una serie de factores que están influyendo en la humanidad de forma decisiva. Y este siglo XXI ya no parece lo que soñábamos que iba a ser. O sea, en los inicios, en el siglo XX, todo el mundo soñaba con el siglo XXI como algo que iba a ser el siglo, algo así como el siglo de las luces, ¿no? Como un futuro luminoso para todos, feliz, menos guerras, más desarrollo, más globalización, menos problemas políticos, menos problemas económicos, más ayuda a los pobres, a los países pobres, a los pobres en general, un cambio quizás en los pensamientos de la población y de los líderes. Se esperaban muchas cosas, había mucha esperanza, sobre todo en el cambio de siglo, a finales del siglo XX, inicios del XXI. Pero estamos ya en el 2022. Y como bien dije, hemos tenido toda una serie, y todos lo saben, tenemos una serie de problemas que no son nada, no están nada relacionados con lo que soñábamos para el siglo XXI, comenzando por la pandemia y terminando en estos momentos por la guerra en Ucrania. Entonces, con nosotros está Ricardo, quizás se nos suma más tarde. Y bueno, si alguien llega más, pues sería invitado, lo apreciaríamos mucho. También estamos transmitiendo en vivo por Facebook, así que cualquier comentario o pregunta que nos quieran dejar, pues con gusto se la aceptaremos. El link de la reunión está en el póster del anuncio, así que cualquiera que quiera entrar, pues estamos abiertos a recibirlo. Entonces, no quiero extenderme mucho más. Pienso que pudiéramos comenzar por lo que aprendimos o por lo que no aprendimos por la pandemia, ya son 2 años y estamos ahora en el proceso de salida, ¿verdad? En la pandemia aprendimos unas cuantas cosas. Aprendimos que no estamos preparados para un evento de esta naturaleza. La forma en que lo hemos enfrentado en cualquiera de las naciones e incluso a nivel mundial, en las Naciones Unidas y organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y cosas por el estilo, hemos visto que no siempre hemos tenido la mejor respuesta para lo que está sucediendo. No han sido las respuestas más adecuadas, si es que hemos dado alguna. En algunos casos no se han dado incluso respuestas al fenómeno, al problema que tenemos. Hemos quizás visto los serios problemas que hay con la educación, las personas que se niegan o sea, priorizan el individualismo contra todo el beneficio en general de la sociedad. Vemos los problemas, como dije, de la educación, en las cuales las personas están manifestando y están dejando ver, incluso por las redes, o sea, las redes sociales es otra parte del problema que tenemos, y en las redes sociales se ha visto, la pandemia ha despertado en las redes sociales una polarización política, social, de opiniones en general grave. Se han visto cosas horribles, o sea, se ha reflejado parte de la realidad, que es algo en lo que las redes sociales ayudan a mostrar.
pero también han sacado un montón de problemas, desde falta de educación hasta niveles exacerbados de odio por parte de algunas personas o de algunos líderes. Hemos visto ignorancia en posts, en artículos, en memes, que es una de las formas más actuales de comunicación. Vemos también como, por ejemplo, en el caso de TikTok y redes similares, donde se prioriza a tal punto el entretenimiento que la persona se hace, se idiotiza prácticamente, o sea, resultas hipnotizado por la rapidez con que transcurren los eventos en los videos, la brevedad de ellos y prácticamente te transformas en un esclavo de la pantalla. Y eso, bueno, también tiene que ver una vez más con el nivel de educación, cómo afecta el nivel de educación, cómo desvía la atención de los niños y de los jóvenes y de los adultos también de la realidad, los saca de la realidad para introducirlos en un mundo donde lo único que vale es el entretenimiento. Y esto es algo que veníamos viendo desde el siglo XX, pero que ahora se ha ido haciendo crítico con las redes sociales. Entonces, y con cosas como, por ejemplo, TikTok, que es el mejor ejemplo que hay para el caso. Y por fin, bueno, este fenómeno horrible de la invasión de Rusia del territorio de Ucrania, que se ha transformado en una guerra prácticamente donde ya no se sabe cómo clasificarla, si es le llaman una guerra proxy war, que sea una guerra donde los intereses, los países más grandes se pelean usando a alguien más pequeño, pero también se puede ver como un ejemplo de algo que al inicio se veía como un abuso, ¿no? Por parte de una superpotencia. En realidad han salido a la luz, bueno, aquello que se pensaba que era una superpotencia, que estamos hablando de Rusia, pues hemos visto su debilidad, sobre todo moral y bueno, algunos ejemplos se han visto. Crímenes de guerra, cosa que no se pensaba que iba a haber nuevamente, que íbamos a ver nuevamente, mucho menos en el siglo XXI. Hemos visto la desestabilización, por ejemplo, el caso de Ucrania, que producía prácticamente la mitad del trigo mundial. Eso va a causar hambruna en zonas donde hay ya hambre, donde hay personas que tienen muy bajo nivel de ingresos o prácticamente ninguno, que son totalmente dependientes del trigo producido por Ucrania. Pues vamos a ver personas, grandes cantidades de personas que posiblemente entren no solo en una hambruna, sino posiblemente haya muchas muertes al respecto por causa de eso. Entonces, tenemos aquí a Ricardo Sánchez. Bienvenido, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Vamos a estar conversando un poco sobre estos temas. Quería proponerte, no sé por qué quieras comenzar, hice más o menos un paneo por todas las cosas que tenemos. Pienso que no lo debo haber tocado todo. O sea, tú hoy mismo me mandaste una convocatoria a un evento donde parece que se va a hablar de ciencia, pero se termina hablando de cosas que no son ciencia, induciendo la bebida y cosas por el estilo. O sea, ¿hasta qué punto la humanidad va por el camino que soñábamos en el siglo XX, que, bueno, debía tener la humanidad un camino mejor en el siglo XXI? ¿Hasta qué punto hemos llegado a ese camino? Sí, lo terrible del evento es que está propiciado por el Ministerio de Educación de la Nación, proponiendo astronomía, astrología y gastronomía. Una cosa terrible y una de las cosas que yo comentaba en las redes es que me parecía extrañísimo, porque nadie se anima a denunciar algo así, ¿no? Todos se excusan de a quién denunciamos. Y yo creo que en lugares como, por ejemplo, la Unión Astronómica, la Asociación Astronómica Argentina, perdón, se debería haber ocupado del tema. O sea, yo puedo entender que haya aficionados que no se animen a denunciar, pero los profesionales lo deberían ver como algo gravísimo. Sobre todo porque el lugar que se propone para ese evento es en donde está uno de los principales observatorios argentinos. Toda una serie de cosas que en pos de, no sé, supongo que de algo comercial, están, en realidad están, no sé cómo llamarlo, deseducando. O sea, eso es lo grave, ¿no? Que es promocionar un organismo oficial, el engaño, la ignorancia, ¿sí? Un supuesto Ministerio de Educación, de Ciencia y de Tecnología. El responsable de eso evidentemente no sabe
distinguir entre la ciencia y la anticiencia, ¿no? Déjame hacerte una pregunta porque, o sea, bueno, nosotros, tú y yo y todos los que nos dedicamos a la divulgación científica, hemos visto ejemplos de esto continuamente en todos lados, o sea, y particularmente con el ejemplo de la pandemia, el momento en que las personas han tenido que estar encerrados mucho tiempo en su casa. Hemos visto en las redes sociales todo tipo de divulgación, entre comillas, ¿no? Y también de manipulación y de errores, de ignorancia, de un montón de problemas que han aflorado a raíz de todo esto y que se suponía que ya no existían en la sociedad. Yo hace un tiempo conversaba con un amigo y le explicaba que antes cuando tú publicabas un libro, el libro para salir tenía que pasar por las manos de un editor, por personas que, sí, exactamente, tenía que ser revisado, chequeado y por una persona que debía saber más que tú, no solo en la revisión como tal con respecto a los errores ortográficos o de lenguaje, sino también en cuanto al conocimiento. Y yo mismo tuve el privilegio de revisar un libro, de hecho, de terminología, hace unos años atrás. O sea, es un proceso que es laborioso, es difícil y es exigente. Y ahora con el advenimiento de la Internet, que cualquiera publica cualquier cosa y cualquiera tiene acceso a esa cualquier cosa que se ha publicado por parte de cualquiera que no tiene el conocimiento generalmente para lo que quiere publicar. Las redes sociales que se han transformado en una forma, aquí le llamamos el bullying, o sea, esa tendencia de las personas a burlarse de los demás o crear vergüenza, ¿no? Y toda una serie de un movimiento que a veces puede ser bueno, entre comillas, por ejemplo, el caso aquel famoso del león africano que un dentista de aquí de los Estados Unidos fue a cazar y terminó matando a un león que estaba siendo seguido por satélite y todo, que estaba siendo observado durante años por los científicos. Y que, bueno, eso le causó al científico, por supuesto, en las redes sociales al científico, no, al dentista, le causó toda una serie de problemas que incluso pienso que haya perdido su negocio y todo. O sea, estamos en una época totalmente nueva en la cual se generan fenómenos a los cuales no estábamos acostumbrados. O sea, antes cuando existía algún problema, por ejemplo, los casos clásicos en los periódicos o en las noticias, donde se habla mucho de las celebridades, cuando este mismo caso, por ejemplo, del Oscar, cuando le dan el bofetón a un cómico que está presentando un evento totalmente serio y transmitido a nivel mundial. O sea, esas son cosas que nunca esperamos ver en pleno siglo XXI. O sea, entonces viene la pregunta a la mente, ¿estamos regresando, estamos involucionando? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? Sí, por eso te puse esta parte porque yo sé que el tema que tú tocaste es un tema caliente y muy preocupante para nosotros, porque realmente se ve la reacción del público, por ejemplo, en este caso que le dan una bofetada a un artista famoso, le dan una bofetada en plena televisión a otro y nadie sabe cómo actuar. O sea, es un comportamiento que nadie esperaba que sucediera, es un comportamiento fuera de la ética y de la moral y de una serie de cuestiones, pero tampoco se sabe cómo responder a eso. Entonces, quizás esto pudiera como resumir un poco lo que está sucediendo en las redes sociales y en la sociedad misma, ¿verdad? Es que tiene que ver con lo que mencionabas antes. Eh, es como que la información se consume tan rápido que no da tiempo a pensar. Y eso se empieza a notar mucho. En lo que estabas diciendo antes del tema de los revisores. El problema con las revisiones ha llegado a las publicaciones científicas. Han pasado artículos, se han publicado artículos que supuestamente fueron revisados por científicos expertos que estaban mal y que después se tuvieron que desdecir y disculpar, o sea, y retirar los artículos, incluso con el tema creo que de algunas vacunas o algo de eso, de COVID ha pasado también, de estudios que al final no estaban bien hechos y que pasaron. Y es esto de vivir en la vorágine, ¿no? Porque en definitiva, a ver, lo,
bueno, digo el caso de científico porque hablamos de ciencia, pero en general, eh, los científicos se tienen que apurar a publicar porque si no, no cobran ni se vuelven lo suficientemente famosos. Los revisores se tienen que apurar a revisar porque si no las publicaciones no son lo suficientemente exitosas. Es como que es toda una cadena en que no nos detenemos un minuto a pensar realmente lo que sucede, ¿no? Uh, y lo que mencionabas del tema de la pandemia, la verdad que para mí no es excusa. O sea, eso te demuestra cómo se ha perdido la capacidad de pensamiento crítico, porque si te encerraron en tu casa, tenés todo el día para buscar información y analizar si lo que te están diciendo es verdad o no, y no lo hiciste, eso también habla muy mal de cómo estamos. O sea, son ya los individuos los que perdieron esa capacidad de pensamiento crítico. Y después se expande, ¿no? Se expande a nivel social, se ve mucho en la educación, por lo menos aquí en Argentina, no se enseña a pensar realmente. O sea, seguimos con el sistema de memorizar, pasar el examen y olvidarse de los conceptos al otro día. O sea, se va expandiendo hasta los dirigentes. O sea, esta decadencia viene de hace, no sé, 20, 30 años, no sé exactamente. Yo hace 30 años, por ejemplo, era profesor y lo veía venir, pero no lo notaba tanto. Cuando dejé de enseñar y volví a los colegios en donde estuve enseñando, no valga la redundancia, los que habían sido mis profesores, que después fueron mis compañeros de trabajo, estaban esperando jubilarse, irse, porque no podían manejar la situación. O sea, una lucha entre, sobre todo se dan más en escuelas privadas también, ¿no? Donde también se ve la parte comercial y porque un profesor no se disguste con un alumno que lo arriesgue a que se vaya de esa escuela, tiene que ceder a las peticiones de los directivos. O sea, está todo muy, muy, como demasiado comercial para mi gusto, ¿no? Detrás de todo está la ganancia, el dinero, y en definitiva es como una lucha por la supervivencia. O sea, cada uno trata de lograr tener más y más sin importar ni los principios ni las consecuencias. Sí, exactamente. Déjame decirte, o sea, tocaste varios puntos ahí importantes. Y particularmente, sí, bueno, siempre me ha interesado, y a ti también, subrayar la importancia de la educación y los problemas que genera la falta de la educación o los errores en la educación. Y realmente, bueno, yo no he sido profesor como tú, no tuve ese honor, pero sí trabajé en lugares donde se educaba, en escuelas de nivel superior y cosas por el estilo. Y vi, o sea, ya desde los años 90, a finales de los 90, e inicio de los 2000, se comenzó a ver, incluso hubo informes aquí, hubo un informe famoso en la administración Bush, sobre los problemas en la educación en el país, y eso se comenzó a ver en todo el planeta, en todo el mundo. Realmente, o sea, era preocupante, pero como bien tú dijiste, no se echaba a ver fácilmente lo que estaba sucediendo o la magnitud del problema que estaba ocurriendo. O sea, realmente había problemas en la población joven, había problemas con el nivel de educación de los adultos, comenzaban a verse, pero ¿hasta qué punto la educación comenzó a desmoronarse a nivel mundial? O sea, estamos hablando de que no fue una nación o no fue culpa de un gobierno específico, sino que fue una tendencia general en el planeta. Y aquí particularmente, bueno, yo vivo en los Estados Unidos, tú vives en Argentina, tenemos amigos que están en México, en otras naciones, en Ecuador, y en Bolivia, en Colombia, y se han visto en todos los lugares, se ven las mismas tendencias y los mismos síntomas, ¿no? Y los mismos resultados también. O sea, cómo hay una combinación de factores que no solo tienen que ver con la educación como tal, a nivel gubernamental, sino la educación privada también, la introducción de la Internet, que como bien tú dices, muestra un montón de información, pero las personas o no saben, no están preparados para buscarla o no están interesados, nunca han estado interesados en aumentar
su nivel de conocimientos de forma seria, de forma objetiva. Y también se ve entonces la parte ya de las redes sociales que han venido a ponerle el punto final a todo el desbarate, ¿no? A todo el desastre que ha estado ocurriendo. Y eso se ha combinado todo en una sopa, en algo que no podemos decir, un potaje, que ha traído un resultado horrible y que ha culminado con la pandemia. O sea, yo pienso que así es como yo lo veo. O sea, la pandemia lo que ha sido es el punto, no final, porque la historia sigue, pero ha sido el punto final con respecto a la degradación del nivel de educación. No hace mucho, hace como 2 semanas salió un estudio aquí sobre los efectos de la educación online, la educación remota en las escuelas y los casos en las escuelas donde más tiempo se demoró en regresar a las clases presenciales. O sea, mientras más tiempo demoraron los estudiantes en regresar al aula, peor son los resultados académicos de esos estudiantes. Entonces, se está demostrando, este ha sido un experimento a nivel global, pero ha sido un experimento que ha dejado bien claro que la educación remota no funciona, que sobre todo con los niños. O sea, yo lo he visto, los niños, un niño en la casa puede hacer cualquier invento con tal de dejar una imagen que parezca que él está ahí, ponerse a jugar o hacer cualquier otra cosa. Entonces, han ocurrido todo tipo de cosas, pero realmente es preocupante cómo en el siglo XXI, y ya no estamos en los primeros años del siglo XXI, estamos en el 2022, y estamos a las puertas de prácticamente la mitad del siglo, y nosotros no sabemos cómo educar. O sea, estamos en una situación donde los gobernantes que han sido mal educados por todo este fenómeno que viene ocurriendo hace unos 20 años, ahora están comenzando a llegar a tener a cargos de dirección, niveles de liderazgo, y entonces eso comienza a verse reflejado en la humanidad, en el desarrollo de la sociedad o en la involución de la sociedad o de ciertos signos sociales, de ciertos entornos sociales. Realmente es preocupante, Ricardo, es preocupante. Bueno, tú bien lo sabes que todos los días estoy tratando de seguir las noticias. Es un poco difícil porque hay muchas noticias saliendo todos los días. Realmente hay un universo de información allá afuera. Pero si uno busca ciertos temas específicos, comienzan a salir, comienza a salir un patrón bien claro donde se ve que cada vez hay un nivel peor en la educación. Yo tengo una niña aquí en la casa, a ver, de vez en cuando voy a la escuela o salen artículos al respecto, sobre todo acá en la Florida, en el resto del país también, se ve un decaimiento en el nivel de educación en las escuelas. Entonces, si seguimos este patrón, ¿qué va a suceder dentro de 25, 30 años? Justo cuando necesitamos que las personas tengan un nivel de conocimiento superior, donde tengan que enfrentar problemas más graves, porque, por ejemplo, el problema del cambio climático se nos viene encima. Entonces, ¿qué capacidad va a tener la sociedad? Y yo te voy a hacer la pregunta a ti para ver si tienes forma de responder. O sea, ¿qué capacidad de respuesta vamos a tener viendo lo que ha sucedido en los últimos 20 años? Si ese patrón sigue, ¿qué capacidad de respuesta pudiéramos tener para los eventos más urgentes que tendríamos que solucionar en el futuro? Pero, a ver, el problema de la educación de hoy es el problema de los profesores, para empezar. Hay unas pruebas internacionales acá se le da importancia, que son las pruebas PISA, que cada tanto se mandan alumnos de todo el mundo para evaluar el nivel educativo. Y una de las cosas que más salta es el problema, la gente no sabe interpretar textos, los chicos no saben interpretar textos, o sea, lo que leen no lo procesan. Y no importa si es de un libro o de una red social, directamente no lo procesan. O sea, así de grave es el tema. Mira cómo será el nivel, la diferencia de nivel. Bueno, cuento algo personal, pero bueno. Mi jefe de hoy fue mi alumno hace casi 30 años. Y vos lo comparás con un chico de esa edad hoy, un chico en ese momento entró al canal, lo hice entrar yo a mi trabajo,
hace 19, un chico de 19 años hoy, contra un chico de 19 años de esa época, y el chico actual está sin rumbo. El chico de esa época al menos sabía, aunque sea parcialmente, lo que quería. Es como que, no sé, no sé si decir que se perdió la capacidad o la ilusión, la capacidad de soñar, no sé. Es como que la juventud está realmente sin un rumbo claro, ¿no? Y como estás diciendo, son los que van a dirigir mañana probablemente. No sé, la salida no sé por dónde está. Supongo que debe tener que ver con que los avances tecnológicos han sido mucho más rápidos de lo que la gente ha podido procesar, ¿no? Y la educación no se adaptó a eso. Siempre digo lo mismo, pero en los años 70 la televisión era sobre todo un gran medio educativo, que después se empezó a utilizar más para la distracción, los reality y todas esas cosas. La Internet también, en los años 90 empezó como una gran oportunidad educativa. Y hoy la gente consulta en un 70% de las redes sociales, nada más. O sea, se han ido perdiendo oportunidades fantásticas que ha brindado la tecnología, porque creo que, no sé si las dirigentes o los mismos usuarios no lo han podido llegar a procesar. Hoy en día una red social que surgió hace 5 años ya es vieja y surgió otra, con otras pautas, con otros reglamentos, mucho más rápidas que la anterior. Escuchaba, bueno, para mí son ridiculeces como estas que están hablando ahora del metaverso y todo eso, que eh, están inventando un software para tener la sensación de que te dan un beso o de que estás bebiendo. Un software. Y uno dice, ¿qué? O sea, ¿cuál es la idea? ¿Quedarse metido en un metaverso y no tener relaciones, ni beber, ni comer? Es ridículo. Son planteos que la gente los toma como grandes novedades tecnológicas. Y es ridículo. Lo único que estamos propiciando es el aislamiento de los individuos. Y se Tienes toma razón. como si nada. Tienes razón. No, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, realmente tocaste un par de temas. Uno es, bueno, hay una frase de Neil deGrasse Tyson que dice, hemos perdido la capacidad de soñar, ¿no? O sea, se ve, y no solo la de soñar, o sea, hemos perdido parte de la esperanza en el futuro. Vemos, y yo estoy de acuerdo contigo, vemos a los jóvenes tan imbuidos en todo el universo digital que tenemos actualmente en la parte de entretenimiento. ¿Okay? Siempre hay algunos que están metidos en la ciencia, en la historia o en cosas importantes, pero la gran mayoría viven su vida inmersos en la parte del entretenimiento. Y eso déjame decirte, no es culpa de las redes sociales o de la internet, porque antes también teníamos un fenómeno parecido con las películas, aquellos que vivían el fin de semana, porque yo tenía amigos que pasaban el fin de semana viendo un maratón de películas sin hacer absolutamente nada, sin pensar siquiera, o sea, viendo películas y películas de acción. Por ejemplo, hay películas que generalmente son el hecho de dar golpes por dar golpes y tirar tiros por tirar tiros y más nada. Entonces, realmente me preocupa el hecho de que no solo, o sea, es una tendencia en el ser humano quizás a entretenerse, a hacer más importante el entretenimiento que la labor creativa como tal. O sea, yo sé que, por ejemplo, cuando tú sales del trabajo después de 8 horas de trabajo, a veces 12 horas de trabajo, depende de la persona, bueno, dan ganas de descansar, de liberar un poco la mente, en dependencia del tipo de trabajo que tengas. Pero esa es una cosa y la otra es transformar toda tu vida alrededor, dirigirla exclusivamente alrededor del entretenimiento. O sea, dirigir tu vida como si su objetivo supremo fuera entretenerse y vivirla lo más feliz posible por ser más feliz viendo películas, por ejemplo, comedias o cosas por el estilo, ¿no? O sea, para decirlo de una forma que sea bien gráfica. Realmente, si leemos todo tipo de literatura, por ejemplo, ciencia ficción, Star Trek, por ejemplo, en películas, se suponía que el futuro de la humanidad fuera un futuro donde las personas fueran sabios, que supieran cada vez
tuvieran un nivel de conocimiento superior, que tuvieran un nivel de humanitario superior, más preocupación por los demás, más cuidado por la sociedad, más preocupados por dirigir la sociedad por un camino adecuado para el beneficio común. Y lo que se supone, porque incluso cuando veíamos el reflejo de cómo pensaban los escritores de ciencia ficción, por ejemplo, de cómo serían las sociedades que pudieran existir en la galaxia o en otras partes del universo, que serían, por supuesto, siempre serían más avanzadas que nosotros, pero serían mucho más altruistas, mucho más preocupadas por sus planetas, por el universo, por un montón de cosas. Y menos material, un poco menos de materialismo quizás, incluso también. Y nosotros estamos tomando el camino contrario. O sea, lo que refleja lo que estamos haciendo es un camino totalmente contrario a lo que, vamos a decir, a lo que se esperaba, a lo que soñábamos. Yo siempre digo que en los años 80 se oía decir que los humanos iban a llegar a Marte. Y eso para mí es un ejemplo que repito muchas veces. En los años 80 se decía, en el año 2000 va a haber hombres en Marte. Y miren, estamos en el 2022, no solo no hemos ido a Marte, no hemos regresado a la Luna, ni hemos hecho colonias espaciales, y de hecho la Estación Espacial Internacional está en un punto donde es probable que no sobreviva mucho tiempo. O sea, y eso es un ejemplo importante de cómo se supone, o sea, cómo se supone que debíamos estar y cómo estamos en la realidad. Entonces, hasta qué punto las carreras, hay un ejemplo también aquí cuando el proyecto Apolo, uno de los momentos más impactantes del desarrollo tecnológico y la capacidad creativa de los Estados Unidos fue cuando se creó el proyecto Apolo para poner hombres en la Luna. O sea, eso creó todo un movimiento, un montón de muchachos jóvenes queriendo estudiar ingeniería, matemática, ciencias de todo tipo, geología, para ser astronautas. Yo soy uno. Bueno, correcto, sí, yo también, yo estuve inspirado en eso. O sea, pero aquí particularmente hubo 400.000 contratistas, 400.000 personas trabajando en el proyecto y todo el mundo queriendo, pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo era poner un hombre en la luna, o sea, y una competencia política. O sea, eso dice, permiso un momentico, déjame resolver un problemita aquí porque me parece que tenemos... había un problemita con la conexión. Entonces, resulta que en estos momentos, aunque se habla de regresar a la Luna, por ejemplo, o de proyectos como el caso de Elon Musk de poner personas en Marte, que de dicho sea de paso, es toda una sorpresa. O sea, nosotros nunca esperábamos que eso fuera a suceder y está sucediendo de una forma rara, para llamarlo de alguna forma, pero está sucediendo. Pero en la sociedad, o sea, ¿hemos perdido la capacidad de inspirarnos o es que hemos perdido la inspiración? ¿Qué tú crees? En ese momento se convirtió en un objetivo de la humanidad. Y después nunca más se volvió a vivir eso porque en el fondo era un objetivo político y fue arrastrado por la economía y se perdió lo que siempre se dice, lo que ya hablaba Sagar en su momento, esa capacidad de exploración. Estaba pensando recién, ¿sabes cuál es, al menos, una de las frases que más se escucha de los jóvenes acá? No sé si en todo el mundo es igual, que es vivir el día a día. Y eso te da la idea de que sin pasado, porque no conocen la historia de nada, y sin futuro. Y eso tiene una explicación. Cuando estudiamos nosotros, uno podía tener el sueño de tener, no sé, una casa, un automóvil. Hoy a los jóvenes no les estamos dando esa oportunidad, pues saben que nunca van a poder, al menos aquí en Argentina, no sé así, nunca se van a poder comprar una casa y si se compran un automóvil, tal vez es con un crédito a 30 años. O sea, no van a ser dueños de nada. O sea, ¿qué futuro, ¿con qué futuro pueden soñar esos jóvenes? Y ahora se está viendo a nivel humano, de la humanidad, perdón, o sea, a nivel del planeta. O sea,
las crisis económicas globales, las crisis educativas en general son globales también, el cambio climático es global, o sea, está todo mal, o sea, hace falta presionar un botón de reset y reiniciar todo. Algo no funciona. Y yo personalmente, sin ser un entendido en el tema, pienso que la raíz es fundamentalmente económica, o sea, y educativa, bueno, pero una cosa arrastra a la otra, no es como que formamos generaciones de zonas que van a vivir endeudadas, una cosa así, que Déjame te decirte vuelven algo. un esclavo. Déjame decirte algo, porque yo acostumbro a decir una frase. O sea, bueno, aquí en los Estados Unidos ese fenómeno se nota también. O sea, los jóvenes han perdido la esperanza, entre otras cosas, porque no pueden ascender, no pueden llegar al nivel del famoso sueño americano, ese de tener casa, carro y tener cierto nivel de vida. Pero o sea, eso se nota en todas partes del mundo. O sea, el decaimiento económico y también social es parte de toda esa mezcla, ¿no? Realmente, en estos momentos, o sea, antes, digamos, en los años 40, 50, los padres, cuando criaban a sus hijos, tenían el sueño de dejarles una casa, un nivel de educación determinado, o sea, una carrera, por ejemplo, ingeniería, arquitecto, o lo que fuera, un artista, lo que fuera. Pero un profesional, dejar un profesional, dejarlo educado de forma que pudiera enfrentar su vida de forma exitosa con una casa, con un carro, quizás con una cuenta en el banco. Y en el día de hoy, ese paradigma ha cambiado radicalmente. O sea, ya, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? Hay muchas personas que no tienen, están viviendo en el día a día. O sea, en algunos para ellos, para ese es un caso bueno, hay algunos que están peor, pero, o sea, si no puedes dejarle, y dicho ahora, o sea, ahora estamos entrando en un tema diferente, un poquitico más corrido en el espectro de todo lo que hay hoy, pero tiene hasta que ver esto con el cambio climático, con toda la situación que se nos viene encima. O sea, hay que reducir el consumismo, hay que reducir la polución, la contaminación de todo tipo. Hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, tienes que reducir el famoso, ¿cómo es que se llama? El Producto Interno Bruto del país, ¿ok? Para decirlo en español. La producción. Ajá. Hay que reducir todo eso. Entonces, por supuesto, ya no vas a poder dejarle. Es muy probable que no vayas a poder dejarle. Si eres parte, digamos, del nivel, no del nivel bajo de la sociedad, pero tampoco si eres nivel medio, tampoco vas a tener la capacidad para resolver ese problema, para dejarle a tus hijos, no ya un carro, sino dejarle un nivel de educación adecuado o una casa o una cuenta en el banco. O sea, ¿qué le vas a dejar a tus hijos para el futuro? De acuerdo a las posibilidades que te da la sociedad actual. Entonces, Pero justamente, sí. Perdón, por eso es más crítico, o sea, yo comencé estudiando electrónica a los 14 años, 15. Cuando me recibí a los 19, me dijeron, te conviene seguir ingeniería electrónica porque va a ser una profesión muy remunerada del momento. Igual lo seguí porque me gustó, ¿no? Pero cuando me recibí de ingeniero, yo era de común. O sea, imagina hoy en día un joven que sigue una carrera, no sé, diseño de computadoras, por poner cualquier cosa. Cuando se reciba, van a aprender a diseñar computadoras cuánticas, probablemente. O sea, por eso es que es tan necesario enseñar a pensar más que un título o no sé, una profesión. O sea, ya no se puede pensar más en una carrera para toda la vida, ya desde hace bastante, ¿no? Unos cuantos años. Por eso hay que enseñar a pensar y a investigar, y es lo que se dio. Hoy estaba leyendo un artículo, ahora hablando del cambio climático, que no te lo envié porque sé que te ibas a enojar muchísimo. Pero creo que era un artículo de la BBC, no de cualquier lugar, ¿no? Y que decía
¿por qué no se pueden bajar las emisiones de carbono? ¿Por qué no se puede dejar de explotar minerales? Y cuando veías los argumentos, decía, si dejamos de producir, de extraer minerales, se perderían no sé cuántos puestos de trabajo y dejaríamos de usar la tecnología como la conocemos hoy. Si dejáramos de explotar o de utilizar la tecnología basada en el petróleo y el carbono, miles de ciudades dejarían de, no sé, de recibir sus ingresos, o sea, todo desde el punto de vista económico. Ahora te aseguro que, no sé, serían 3 páginas de artículo. Nadie hablaba de las consecuencias que provocaría al planeta el no dejar de hacer esas cosas. ¿Sí? Todo era un análisis económico. Es como que no nos sabemos reconvertir, no nos sabemos adaptar. Es como que la humanidad está pasando por una época, o pasó, por una época de mucha comodidad, y ahora que no se quiere como ajustar, como adaptarse o decir, bueno, el buen momento pasó y ahora qué hacemos. Es como cuando uno se queda sin trabajo, ¿no? Déjame decirte, bueno, me imagino lo que dice el artículo, después te agradecería que me lo enviaras, y es el típico caso de los argumentos, o sea, son como los últimos estertores de una forma de pensar que no quiere cambiar y que quieren mantener las cosas como están porque así estamos cómodos, como bien tú decías. O sea, realmente lo que se nos viene encima y que ya está funcionando, o sea, no es lo que se nos viene encima, o sea, ya nos está cayendo encima, no es algo que va a ocurrir dentro de 100 años, ni de 80, ni de 50. O sea, estamos hablando del presente, ya aparte del pasado también, porque la pandemia fue una de las cosas y la guerra esta de Ucrania y todo, guerras que vienen en el horizonte, porque no va a ser la única, o sea, vienen guerras por el agua, de hecho Etiopía y Egipto están ahí a punto de pelearse en cualquier momento. Aquí yo le estaba haciendo los comentarios hace poco a un amigo, el problema del agua en la frontera entre México y Estados Unidos es un problema que se ha resuelto pacíficamente hasta ahora, pero está difícil. Y así mismo va a suceder en otras partes del mundo. Y realmente las personas no entienden y la sociedad no está entendiendo que necesitamos cambiar los paradigmas en los cuales hemos basado todo el sistema social, todo el desarrollo de la humanidad. Quizás hemos sido demasiado ambiciosos, tenemos que reconocer esas cosas, o sea, que quizás se nos ha ido la mano en la ambición y en todo. Este esquema que tenemos, o sea, las personas no pueden entender que tenemos un esquema en el cual la sociedad se basa y que es en el desarrollo infinito, en el consumo constante y cada vez más grande de recursos, de energía, de tierra, de agua, de todo. O sea, de espacio, el cual es limitado en nuestro planeta, los recursos son limitados y tú no puedes tener una bolsa como el caso de la de Nueva York o la de Japón, de China, de donde sea, una bolsa que funcione exclusivamente en las ganancias basadas en el crecimiento indefinido de una industria o de todo, o de cualquier cosa, o de la sociedad, de la población. O sea, hay límites en este planeta y nosotros estamos ya en el borde de los límites, si es que nos los pasamos hace ya bastante rato. Entonces, las personas no pueden entender eso. Y lo peor, déjame decirte, lo peor, tú mencionaste ahorita problemas estábamos hablando sobre los líderes y eso. Hemos llegado a tener dirigentes que han sido famosos, que tienen un nivel de 6º grado de educación. ¿Okay? Entonces, eso habla muy mal del nivel que tiene la humanidad actualmente con respecto a la seriedad, con respecto al futuro. Dime. Es gran parte del problema. Y lo que no entienden, yo siempre lo digo un poco en chiste, pero bastante en serio, es que el dinero puede comer. Eso es lo que les falta entender. Sí, bueno. Cuando ya no tengamos agua que beber, no tengamos vegetales para comer, eso, ¿qué va a quedar? El dinero. ¿Cuánto vale 1.000 millones de dólares en una isla desierta? O sea, ¿cómo? Y ese es un fallo crucial en la educación. O sea, ¿cómo vamos a hacer entender a los jóvenes, que dicho sea de paso, o sea, las generaciones actuales de jóvenes
han sido educadas bajo los patrones de nuestra generación o de la generación anterior, que se han basado todos en el aumento de constante de la producción, en el aumento constante del consumo de recursos de todo tipo, en el aumento constante del dinero por el dinero, porque ya estamos en un proceso a veces de que la única función de una compañía a veces nada más que es comprar sus propias acciones para multiplicar cuánto es su valor, no importa cuánto produzca materialmente, ¿no? Entonces, o sea, toda esa mala educación que le estamos dando a los jóvenes, a los niños que vienen, mostrándoles un esquema que ya viene transformándose en algo caduco, en algo que no va a funcionar en la época en que ellos tengan que asumir los riesgos y asumir el control de la sociedad. Entonces, si no les damos la educación adecuada a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones, lo que estamos haciendo es una receta para el desastre. Y la receta para el desastre ya está funcionando. O sea, no es que no vaya a funcionar en el futuro, sino que estamos en el medio del proceso. Así es. Ahora, ¿por dónde se empieza, no? Pues si tienes dirigentes que no son capaces ni siquiera de hablar mínimamente sobre estos temas, no sé, realmente no sé qué pensar en estos casos. Necesitaríamos algún líder que rompa todo, digamos, a nivel de la cabeza, ¿no? Mencionaste la palabra. O sea, tenemos dirigentes, entre comillas, tenemos personas que toman decisiones, pero no tenemos líderes. O sea, un líder, y ese es un concepto importante sobre el que hay que llamar la atención. Un líder no es aquel que dirige, no es la persona que manda en una fábrica o en un país o en una escuela o en una universidad o lo que sea. O sea, el líder es una persona que tiene capacidad para hacer varias cosas. Una de ellas para ser seguido, o sea, para generar, vamos a decir, lealtad hasta cierto punto, sin realzarla demasiado, en sus seguidores, y tener claridad de pensamiento, tener nivel de conocimiento para poder buscar una solución real y práctica a un problema y llevar a todos a un camino donde el futuro sea un poco mejor que el presente. O sea, o encontrar la solución a los problemas. O sea, realmente estamos faltos de líderes, entre otras cosas. Bueno, las causas son muchas. Una es por la falta de los problemas serios que hay con la educación. O sea, tú no puedes pretender tener líderes si tú no los educas adecuadamente, no los preparas desde jóvenes. Dime. No sé si a ti te ha sucedido, a mí me ha sucedido decenas de veces. Cuando uno quiere hacer algo distinto, supongamos esto que estamos haciendo hoy, con la intención de cambiar algo, ¿qué te dice la gente normalmente? Una sola persona no puede cambiar. Esa mentalidad es la contraria a la que estás proponiendo. Si una sola persona no pudiera cambiarlo, no hubieran existido los Gandhi, no hubieran existido los Einstein, no hubiera... O sea, esperando que otro empiece a actuar, ¿no? O que un grupo empiece a actuar, peor todavía. O sea, nunca se va a generar una masa crítica para cambiar algo si alguien no empieza. Y eso es también el tema de los jóvenes de hoy. Ese toma la posta. Parte de la discusión con este tema es que la educación crea una mentalidad, la educación actual, hasta cierto punto, crea la mentalidad de borrego. O sea, de seguir y sin discutir. Seguir sin discutir. Entonces, dime, ¿sí? No, yendo a los años 80, ¿te acuerdas del final de Cosmos? ¿Quién habla en nombre de la Tierra? ¿Quién habla en nombre de la Tierra? Nosotros, todos, hablamos en nombre de la Tierra. En ese momento la propuesta era que se hiciera cargo de la humanidad del futuro del planeta. Hoy, ¿quién levanta esa bandera? Y recuerda que hicimos un evento con ese nombre, ¿quién habla en nombre de la Tierra? Claro. O sea, el 20 de diciembre. Realmente, bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Quién va a hablar en nombre de los animales? Bueno, si estamos en plena extinción, sexta extinción masiva. O sea, ese es otro de los tantos problemas que tenemos.
y que estamos creando, o sea, no es que los tengamos, es que estamos creando esos problemas y nos están machucando, nos están influenciando, nos están desbaratando la sociedad, nos están haciendo leña, como decimos los cubanos, y no tenemos idea, o si la tenemos, no la queremos poner en práctica de cómo resolver el problema. Entonces, estábamos hablando de los líderes, o sea, pero no es solo, como bien dicen, no solo, o sea, no es cuestión solamente de una persona, o sea, sino de cada uno de nosotros, porque al final las personas que ponemos en los cargos en las democracias, entre comillas, que tenemos, de las que existen, que se hacen llamar democracia, la forma que funciona es el voto. Y algo importante que no han aprendido las personas o que no lo ven, es que una sociedad sin educación, en una sociedad sin educación, el voto no funciona. ¿Ok? O sea, si tú tienes un montón de gente, tienes más de la mitad del país que son un montón de ignorantes y los pones a votar, va a salir por mayoría cualquier cosa menos lo que tiene que salir, lo que pueda solucionar un problema. Entonces, para que una sociedad, una democracia, entre comillas, que no creo que haya democracias actualmente en el mundo, pero bueno, las que se llaman democracia, que funcionan por mecanismos electorales, si la educación, si la población no está educada, no puede mantenerse la democracia, o la democracia no va por el camino que debiera ir para resolver los problemas que tiene. Entonces, realmente son tiempos difíciles y o sea, no es que sean difíciles por los retos que nos están apareciendo, sino porque son difíciles porque los problemas que tenemos de educación nos están generando retos actuales que, como no tenemos suficiente educación, pues no podemos resolverlo. Entonces, realmente el ejemplo, uno de los ejemplos perfectos, el cambio climático, que es un problema que estamos generando prácticamente nosotros y que es resultado de los errores en las decisiones que se han tomado a lo largo del desarrollo de la humanidad, que se han ido acumulando, se han ido multiplicando, se han ido potenciando, porque el uso de las energías fósiles, en ciertos momentos hubo personas que aconsejaron que debíamos buscar otra forma, usar el automóvil eléctrico en tiempos muy anteriores a los actuales, usar la energía de las mareas, usar las energías solares en otra forma, y todo eso se dejó a un lado por los intereses monetarios que habían, económicos que había detrás de las energías sucias, de las energías del carbón, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, dime. No, te iba a decir que se ve a todo nivel, o sea, uno piensa quiénes eran los ídolos de la gente de hace 50 años y quiénes son los ídolos hoy. ¿Cuánto yo he conocido gente que siguió medicina por algún médico famoso, que en su Macao, uno muy famoso que fue el doctor Favaloro, que hizo el primer bypass de corazón de Argentina, que era un médico de un pueblito que llegó a un nivel que se fue a estudiar a Estados Unidos, realizó el primer bypass cardíaco y volvió a la Argentina a enseñar acá. Y generó toda una oleada de médicos aquí en esa época, 50 para aquí. Por ejemplo, no tanto, que han seguido física por Einstein, o astronomía por Sagan, o física por Hawking, no sé. Hoy ¿a quién se puede nombrar como líder de un joven? Creo que ni gente como Tyson mismo están llegando o Richard Dawkins, o están llegando realmente a los jóvenes, o sea, no. Son ídolos para una generación pasada, digamos, tal vez para los de nuestra edad, un poquito menos, a los de 40, 35, 40 años, pero no para los jóvenes. Estamos realmente faltos de ejemplo, ¿no? Y todo niño se basa en el ejemplo. Siempre escuchaba esa frase de que hay que esperar con el ejemplo, ¿no? De cada uno. Es lo que toman como referencia. Y hoy tal vez, o sea, es difícil echarle la culpa a alguien, ¿no? Pero tal vez porque estamos en un sistema en donde los dos padres deben trabajar, porque si no trabajan mucho no llegan a poder mantener su economía básica.
también los chicos quedan desprotegidos y a cargo de un maestro que tal vez ni siquiera tiene la formación que debería tener por el mismo motivo, porque tal vez para ganar más dinero tiene que dar el doble de horas de clase, debería dar sin haberlas preparado tal vez porque no hizo a tiempo, ¿no? Y toda una gran bola, una gran espiral que va degradando el sistema. Bueno, ¿qué te voy a decir? Eso que has mencionado genera una serie de pensamientos, ¿no? Y déjame decirte, o sea, si sumamos, si Lo sumamos, armamos más político que científico. sí, sí, y es triste, ¿no? O sea, el camino que lleva la humanidad es triste. Y déjame decirte, hay personas que lo saben. O sea, de las personas que vean esta charla o de muchos de los que están en los grupos de ciencia, saben que llevamos un mal camino. Pero muy poco, si es que alguno se plantea la pregunta de cómo vamos a solucionar el problema. Y aunque hay vías para solucionarlo, o sea, hay libros, hay artículos, hay científicos y personalidades importantes que plantean las posibles soluciones que debiéramos poner en práctica ya, o que debimos haber puesto en práctica hace tiempo atrás. No se ve, no se ve realmente las fuerzas sociales que están en contra de los cambios que tenemos que hacer son tan grandes, sobre todo por motivos económicos y también por motivos políticos, o sea, porque se han politizado temas que no tienen que ver con política. El mismo del cambio climático, por ejemplo, la pandemia, todo eso se ha politizado, es una herramienta que se usa muy inteligentemente, y esas cosas están creando un problema extra. O sea, cuando tú tienes que solucionar problemas como el cambio climático, la pandemia, un problema médico, un problema de cualquier tipo, un problema social, pero antes que solucionar ese problema tienes que solucionar una barrera que hay anterior a un nivel superior, que es la política y la politización de los temas y de los problemas que hay. Entonces, cada vez, mientras más barreras se agreguen, más difícil es solucionar los problemas más importantes. Entonces, hay muchos casos aquí, por ejemplo, hay casos de cómo hay temas que están en el día a día, en la televisión, en la radio, en la prensa, y no son temas tan importantes como los temas que pueden definir el futuro de la humanidad. ¿Okay? Y no se tocan, o sea, los temas, ya sea desde temas de problemas sociales, entre comillas, a veces creados artificialmente, hasta problemas sobre opiniones o la vida de los famosos, de artistas famosos, de estos influencers y todos estos personajes que no pintan nada en la sociedad. De vez en cuando puede ser que hagan alguna cosita buena, pero en la gran mayoría de su tiempo lo único que pintan es ganar dinero y hacer que la gente lo siga para sentirse importantes ellos. Y entonces los temas importantes, realmente importantes, resultan ausentes o terminan siendo publicados en la página 13, 14 o 15 de un diario, y mientras tú miras la portada y lo que ves es el fulanita está embarazada o fulanito dejó de ser el príncipe de no sé qué cosa, todo eso nos está creando una cantidad de problemas que se van sumando y que nos van desviando, no solo desviando de los problemas fundamentales, sino que nos van creando una barrera extra para poder acceder al punto donde pudiéramos enfrentar los problemas reales. Entonces, y para aquellos, o sea, yo sé que de los que nos ven, las personas que son inteligentes o que están bien informados saben de lo que estamos hablando, pero para aquellos que no lo sepan, busquen a qué nivel se están tocando los temas del cambio climático o de la crisis del sistema económico mundial que tenemos implantado, que ya está dejando de funcionar, está en camino a resquebrajarse poco a poco. La crisis del nivel poblacional, la crisis del agua, la crisis de la tierra, hay hasta crisis de la arena. O sea, las personas no tienen idea. O sea, el otro día estábamos, ¿verdad, Ricardo? Estábamos hablando sobre el tema de eso. O sea, la crisis de la arena. Y las personas no tienen idea de cuántas crisis fundamentales importantes hay realmente en el planeta. Sin embargo, lo que tú ves en los titulares son cosas que están totalmente fuera de la realidad, que no tienen importancia. ¿Okay? Embarazos de artistas. Justamente una cosa tiene que ver con la otra.
yo lo llamo la cultura de la distracción. Eh, vivimos, o sea, justamente para no ver esas cosas. Eh, yo creo que es fomentado, o sea, a mí no me gusta buscar fantasmas ni nada por el estilo, ¿no? Pero evidentemente hay una cierta idea de tratar de impedir de que la gente no se ocupe o no vea los temas realmente importantes. Es como que, como decía antes, que se viva el día a día, pasó, o sea, ¿cuántos de hoy de los que llegan de trabajar, llegan a su casa y qué hacen? Se enciende la televisión para distraerse un rato y después a dormir. ¿Quién realmente se pone a tratar de interiorizarse sobre algún tema o tratar de colaborar con algún tema que pueda ser de bien común, ¿no? Es muy poca la gente que realmente le importa eso. Sí, bueno, para no lucir, porque ya hemos hablado bastante, si se fijan, este ha sido un evento sin compartir pantalla, sin imágenes ninguna, ha sido, sí, opinión, pura opinión. Tenemos al amigo César que acaba de entrar, bienvenido. Pero para aquellos que nos ven y que dicen, bueno, estos hablan mucho pero no dan ninguna solución. Voy a decir un par de cosas, o sea, vamos a hablar un poquito sobre el futuro y las soluciones, posibles soluciones. O sea, la solución a la mayoría de los problemas serios que tiene la humanidad está planteada en libros, en artículos científicos, en estudios de personas conocedoras de los diferentes temas. Solo hay que buscarlos y está disponible, por supuesto, en Internet. O sea, la Internet es la madre de todas las bibliotecas y allí están las respuestas a las preguntas que tenemos. O sea, si usted quiere saberlas, solo tiene que salir a buscarlas si tiene la capacidad para ello. O sea, si puede buscar fuentes confiables, saber encontrar las fuentes reales de cada respuesta, pues la puede encontrar. No obstante, de forma breve le digo, bueno, ¿dónde buscar información sobre el cambio climático? Vaya al sitio web de la NOAA, de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera, vaya a la NASA, vaya a universidades que se dediquen a estudiar el tema, universidades serias, a la Agencia Espacial Europea, por ejemplo. La NASA tiene toda una flota de satélites estudiando el clima. Hay páginas específicas dedicadas al tema del cambio climático, del calentamiento global, del nivel del nivel de los océanos, de la acidificación de los océanos. Eso en el caso del cambio climático. ¿Ok? En el caso de los temas de política, bueno, es extremadamente difícil. Y les voy a poner el ejemplo perfecto. O sea, Wikipedia, que es un sitio web donde las personas pueden editar casi libremente lo que dice, usted puede confiar en los conocimientos científicos que le da Wikipedia hasta cierto punto. Pero si se pone a buscar información sobre políticos o sobre política, es un desastre. Es un campo de batalla lo que usted ve ahí. Entonces, es importante a veces, o sea, como bien decía Ricardo, o sea, la educación de este tiempo no es tanto aprender de memoria como saber encontrar la información real y adecuada para cada tema que nos interese. Entonces, y eso hay que saber encontrarlo, o sea, hay que educarse para saber, para aprender a encontrarlo por uno mismo. O sea, y no estamos hablando, por supuesto, de ir a YouTube y coger el primer canal que diga que la Tierra es plana y el tipo te da un montón de ejemplos y una serie de teorías y tú piensas que ya eso es la realidad. O sea, es importante autoeducarse seriamente para tener la capacidad de encontrar la formación seria al respecto. Ahora, ¿qué piensas del futuro, Ricardo? ¿Cómo pudiéramos enfrentar todos estos problemas que tenemos, comenzando por la educación y terminando por los problemas urgentes de la humanidad? ¿Qué piensas qué camino podemos tomar en el futuro? El camino para mí empieza por no esperar que alguien lo haga, porque ese alguien lo más probable es que no aparezca si nadie empieza. Eh, eh,
a una persona que piensa bien, no le gustaría ser engañado todo el tiempo, ¿no? Y no ser engañado implica buscar buena información. Yo me acuerdo siempre del libro de Carl Sagan, se me fue, el que escribió sobre el pensamiento crítico. Sí, el mundo y sus demonios, ¿no? O algo así El mundo y parecido. sus demonios. Ajá. Él decía, pensar bien nos hace sentir bien. Ahora, parece que pensamos bien cuando nos conviene. Por ejemplo, si uno va a comprar un automóvil y tiene que poner mucho dinero en ese automóvil, va a buscar hasta un especialista que le diga si ese automóvil está en buenas condiciones o no. No va a querer que a uno lo engañe. En cambio, hay temas como que parece que a uno no le tocaran, ¿no? Y que estuvieran bien que a uno lo engañen. Total, ¿a quién le importa? Bueno, la realidad es que si tomamos conciencia de lo grave de muchos de estos temas, de todos estos temas, eh, cada uno debería tomar la iniciativa para no ser engañado, ¿no? Parar de buscar la verdad en serio. O sea, eh, si uno enciende la televisión y ve un programa que es evidente que no le va a aportar nada, está bien que uno lo haga. O sea, cada uno de nosotros somos responsables de lo que metemos a la cabeza. Eh, y si nos quisiéramos un poco más, creo que cuidaríamos esas cosas. En otra época eso yo creo que se incentivaba más. Hoy en día, como decíamos antes, por el tremendo individualismo que existe, está muy, muy descuidado, ¿no? Pero eh, lo que decíamos antes, todos somos responsables del planeta, todos somos responsables de las crisis, eh, y todos somos responsables de cruzarnos de brazos y dejar que todo suceda, ¿no? La única forma de generar una masa crítica es que uno empiece y sea ejemplo para otros que se sumen a la misma idea, ¿no? A las mismas ideas. Tal vez eso es en definitiva el cero que tienen este tipo de charlas, ¿no? Tratar de Bueno, sumar a otros que sigan. sí, exactamente. O sea, realmente yo estaba pensando, bueno, ¿qué consejos dar? ¿No? Y pienso que estoy más o menos en la misma línea que tú. O sea, es importante autoeducarse, aunque seamos adultos o aunque estemos en la vejez, o seamos jóvenes o chamaquitos, como decimos, adolescentes, es importante aprender a autoeducarnos y tratar, o sea, no solo de aprender los datos más verídicos, de las mejores fuentes que tengamos, de los expertos reales en el tema. Déjame decirte, yo he conocido, o sea, es un tema difícil porque yo he conocido incluso expertos que han estado equivocados en ciertas opiniones de las que han dado. ¿Okay? O sea, sí. Realmente, sí, les vamos a dar gracias a todos los que han entrado, les vamos a dar la palabra a todos para que puedan dar sus opiniones. Sabemos que el tema es complicado, o sea, es que el tema este tema es todos los temas que hay en el mundo actualmente, ¿no? Pero, sí, Ricardo. No, es que iba a acotar, yo diría que es casi una obligación autoeducarse. He tenido que estar removiendo personas de aquí y esto nunca había sucedido. Qué curioso, ¿verdad? A alguien no le conviene. Sí, sé que hay algunas personas que no están, pero estoy viendo, y este es uno de los ejemplos. Mira, aquí tenemos dos ejemplos perfectos de personas que no pueden escuchar lo que está sucediendo realmente. Ya estamos los que estamos. Pues mira, Carlos, ¿me oyes? Perdóname. Sí, adelante, César. César, mira, fíjate que cuando el caballero Ricardo estaba hablando, yo estaba pensando en que hay personas hoy en día que les molesta la verdad, les molesta la ciencia. Yo pienso que esa es una de las crisis que estamos pasando, sobre todo aquí en Estados Unidos. Les molesta la verdad, les molesta hablar cosas científicas. Es una crisis es como algo antisabiduría lo que está sucediendo, que fueron las famosas palabras del caballero Isaac Asimov. O sea, que esto es una cultura de ignorancia donde vivimos.
Sí. Y esto que acaba de suceder son ejemplos magníficos de ese tipo de personas a las que estamos hablando, ¿verdad, César? Exactamente. O Pero sea, es que como que me leyeron la mente. bueno, nada, vamos a tener, o sea, no por gusto y lamentablemente, déjame decirte, no por gusto, estos programas y ciertas cosas, cada vez que se hace un evento, hay ciertos, tiene que haber mecanismos para limitar la participación o para controlar las cosas que se dicen. Y lamentablemente eso no es más que una muestra de los problemas serios de educación que hay en nuestra sociedad. Y lo peor, déjame decirte, o sea, de aquí han entrado personas que hablan español y también han entrado personas que hablan en inglés. O sea, no es que tenga que ver ni con el lenguaje que hablas, ni en la sociedad que te educas, tiene que ver con dos cosas. Una, en qué ambiente te educaste, pero también con tu propia responsabilidad. O sea, qué nivel de educación tú quieres obtener. Y nada, es maravilloso ver cómo la humanidad va avanzando. Realmente nos han dado toda la razón para decir todo lo que hemos dicho aquí. O sea, es preocupante, es preocupante, es lamentable. Realmente es triste ver las cosas que suceden. Y tenemos algunos comentarios de compañeros, de amigos que nos saludan, que están observando. O sea, ¿hasta qué punto la humanidad va a poder sobrevivir? Y yo les invito a todos a buscar la versión, y aunque sé que ustedes la han visto, pero los invito a los que nos están observando a buscar la versión en su idioma de la película Idiocracia. Idiocracia. O sea, es una película que se ha transformado más que en una comedia, porque la idea original era hacer una comedia, se ha transformado en un pronóstico de lo que iba a suceder en la sociedad en los próximos años. Y ha llevado a esto. O sea, estamos en un proceso de idiocracia en el cual, bueno, ya lo sabemos, hemos tenido presidentes idiotas y los tenemos y los vamos a tener por lo que veo. Vamos a tener dirigentes idiotas con un nivel de ignorancia exagerado. Y lo peor es que, como dije anteriormente, en las democracias incluso llegamos a instalar a personas con esas características por mayoría en el voto. Entonces, no sé, Ricardo, si tienes algo más por decir, y vamos a hablar de futuro. Yo iba a decir algunas cosas. Sí, dime. Nunca un científico presidente. Bueno, yo estaba hablando o sea, en las entrevistas que le hemos estado haciendo a los muchachitos, se hablaba de esa posibilidad. O sea, ¿qué sentido tendría, si tendría sentido que los científicos fueran presidentes o dirigentes? Pienso que es momento, o sea, uno de los problemas que hay es que los científicos quieren ser científicos porque les gusta su carrera y quieren investigar y quieren hacer su trabajo en esa área específica de la ciencia en la que se dedican. Entonces, cuando tú hablas de la política es un tema sucio, lamentablemente hay que decirlo así, donde si tú te metes en política terminas siendo embarrado con todo tipo de acusaciones y de cosas y bueno, sin comentarios. Entonces, los científicos yo puedo entender que no quieran verse mezclados con la política, pero pienso que ya es hora que la objetividad de la ciencia comience a introducirse en la política. Pienso que es la única forma de enfrentar el problema que tenemos. Es que es más profundo también. La ciencia no es lo que uno sabe, ¿no? La ciencia es una forma de pensar, fundamentalmente. No es la suma de conocimientos que uno obtuvo, porque los conocimientos cambian todo el tiempo. Es lo que hablábamos antes, ¿no? La sociedad, la tecnología y la ciencia van muy rápido, ¿no? Y uno se tiene que adaptar. Yo no le puedo enseñar a un joven algo profundamente sobre la tecnología actual porque mañana cambia. Pero sí le puedo enseñar la forma en que tiene que pensar y en cómo buscar información y cómo procesarla. Ese es el peligro de la ciencia y por eso molesta tanto. Pero antes hablabas de cuál sería la solución. La solución yo creo que empieza por ahí, ¿no? La solución empieza por enseñar el método científico, pero para la vida diaria, no para generar jóvenes científicos que no tienen nada que ver.
porque cuánta gente ha pensado de manera científica y no ha hecho un descubrimiento, se lo usa en la vida diaria, ¿no? Ser crítico, ser objetivo, tratar de distinguir lo que está bien de lo que está mal, eso debería ser, es más, debería estar en la currícula de todas las escuelas, ¿no? Claro, hay mucha gente a la que no le conviene, ¿no? Fíjate, estaba pensando ahora, hablando de eso de los presidentes científicos. Vos fíjate últimamente cuáles han sido los presidentes más valorados. Merkel en Alemania, en Canadá, ahora no me acuerdo el nombre, Trudeau o algo así también. Sí, Justin. Que volvió a ganar nuevamente. ¿Y cuáles son los peor valorados? Trump, empresario, Biden, no sé qué es, Putin, tampoco un militar, un espía, no sé qué es. O sea, en Corea también hay uno, tengo entendido, en Corea del Sur, uno bastante formado, tengo entendido, no sé. O sea, en definitiva, los que se acercan más al pensamiento científico son los más valorados. Y eso es lo que se tiene que ver. Es lo mismo que querer discutir entre capitalismo y comunismo. O sea, qué funciona y qué no. Eso la gente lo debería tener claro, sin atarse necesariamente a un sistema, ¿no? Pero, o sea, entre los técnicos siempre decimos lo que funciona no se toca. O sea, hay cosas que realmente funcionan y uno ya no las puede mejorar. O sea, empecemos por eso. En cambio climático, si sabemos que los clorofluorcarbonados no funcionaron, que la emisión de carbono y de metano está provocando desastres. Vemos el caso de planetas como Venus, con el que se ha formado el efecto invernadero, de Marte, que ha quedado desértico, todo por tener un clima apenas diferente del que tenemos aquí en la Tierra. O sea, no tenemos que aprender cosas nuevas, o sea, lo sabemos. El tema es si lo queremos ver o no. La información está, como estabas diciendo antes. Si uno la busca, la información está, porque sobre todo en aquellas épocas, de los 70 y los 80, hemos aprendido bastante. Y el haber mirado a otros mundos nos enseñó que íbamos por el mal camino, porque el descubrimiento tanto de la destrucción de la capa de ozono como de los comienzos del incipiente efecto invernadero, o lo que se hablaba ahora, se está volviendo a hablar, y lo traté en mi último podcast, se está empezando a hablar de nuevo de invierno nuclear. Y el invierno nuclear, debido para el que no lo sabe, a un intercambio atómico global, como podría suceder, y sé que Putin últimamente amenazó con el tema, me han dicho, ya se conocía en los años 80. De hecho, hay una charla que está en YouTube de Carl Sagan, en el año, creo que 83 fue, cuando él lanzó el libro El invierno nuclear, en donde hacía un grupo de científicos de la NASA y otros institutos hicieron un estudio sobre las consecuencias de un intercambio nuclear completo. Fue lo que paró la Guerra Fría en ese momento. O sea, la brillantez de Sagan, más que del estudio del asunto, fue haber presentado las consecuencias tanto a Estados Unidos como a Rusia, y haber convencido a ambos gobiernos de que pensar en una guerra nuclear iba a ser la última de las batallas. Hoy, casi 40 años después, sabiendo eso y habiendo estado los gobiernos de esa época, que no eran gobiernos fáciles, estamos hablando de Ronald Reagan, estamos hablando de la época de Nikita Khrushchev, de gente que era de antes incluso de la caída del muro de Berlín, y pudieron entender que un intercambio nuclear completo no tenía sentido, que la Guerra Fría no tenía sentido. Hoy estamos volviendo a hablar de lo mismo. O sea, en 40 años no aprendimos nada. O sea, nadie leyó lo que sucedió en esa época y estamos volviendo a repetir los errores. Realmente es grave, es raro. Déjame decirte, me alegro mucho que justo casi terminando hayas tocado el tema, porque no habíamos hablado de eso.
Y realmente es algo que, bueno, hace unos días atrás hice una charla sobre el tema de la guerra nuclear, ¿no? De la amenaza nuclear, esas cosas. Precisamente porque, como bien dices, o sea, algo que debió haber quedado en el pasado, y aquí está la clave de eso. O sea, en lugar de solucionar el problema y crear todo un esquema para desarmar toda la industria nuclear guerrerista, lo que hicimos fue dejarlo dormir ahí. El tema, o sea, las armas nucleares han sido una espada de Damocles permanentemente apuntando sobre la cabeza de la humanidad. Las personas se han olvidado de eso. Ha estado allí, las compañías armamentistas han seguido haciendo de billete con eso, gastando dinero allí prácticamente por gusto, porque las armas siguen allí. Los gobiernos han seguido concentrados en sus cosas y han mantenido eso como un as debajo de la manga, pero el público, que dicho sea de paso, aquí en los Estados Unidos hay muchas personas que no saben que permanentemente hay un arma nuclear apuntando a su ciudad, que en este caso procedería de los rusos, ¿no? Y viceversa, los rusos debieran saber que hay armas nucleares norteamericanas apuntando a sus ciudades y a sus respectivos puntos. Y nadie cuenta a los chinos, y nadie cuenta a Corea del Norte, y quién sabe, y eso a no otros lo países. sabemos. India, Pakistán, Israel y unos cuantos más. Entonces, o sea, la humanidad se ha dormido de tal forma y ha aceptado esa espada de Damocles y otras más. O sea, todos estos problemas que hemos estado hablando en esta charla cada uno son sus espadas de Damocles, pero este particularmente es un tema que ha resurgido ahora porque ha surgido un personaje allí que ahora siente, me imagino que se siente con capacidad para usar aquello y crear cualquier problema, porque él es quien es, él es el bárbaro, es el dictador, y el de turno y le toca. Pero realmente la humanidad, o sea, ¿hasta qué punto vamos a permitir seguir siendo chantajeados con este tipo de situaciones? Entonces, realmente es culpa nuestra, o sea, es culpa de cada uno de nosotros, es culpa de todos, porque hemos permitido que la humanidad haya llegado a este punto. Realmente el tema nuclear es la culminación, es la cúspide de todos los desastres que tenemos en el planeta, y que pudiera ser, por supuesto, en caso de que ese desastre pudiera ser el final de la humanidad, ¿no? De la sociedad como tal, como la conocemos, y tal vez incluso no solo de la humanidad como tal, sino también de gran parte de la vida en el planeta. Entonces, realmente hemos llegado lejos. Hemos llegado bien lejos en todo este tipo de desastres que hemos hecho. No quisiera terminar, bueno, sin dar alguna nota positiva, porque realmente la charla luce bastante deprimente, pero yo pienso que aún tenemos espacio para la esperanza, a pesar de que luce tan feo todo lo que estamos haciendo y todas las cosas que están sucediendo. Pienso que hay lugar para la esperanza, pero que se basa fundamentalmente en cómo eduquemos a las futuras generaciones, a las generaciones actuales, y cómo nos eduquemos nosotros. O sea, no es suficiente con que eduquemos correctamente a nuestros hijos. Tenemos que educarnos nosotros mismos y tratar de romper esa cadena que viene enlazada y que viene multiplicándose desde los tiempos de los inicios de la revolución industrial, para ponerlo en algún lugar. Pienso que es mucho antes, pero o sea, todos esos pensamientos guerreristas y todos los demás problemas que tenemos y que causamos, pienso que ya es hora que nos debieran llevar a capítulos y nos pudieran poner a pensar, a ver, y tratar de ver si nos sentamos a conversar entre todos, a unirnos y a conversar y a buscar soluciones. Así que, bueno, Ricardo, no sé si tienes algo más por decir para terminar, y César, por supuesto, te has invitado a dar algún resumen. Bueno, nunca tenemos que dejar de educarnos. El hecho de terminar la escuela no quiere decir que uno tiene que dejar de aprender, al contrario, debería ser el comienzo. Y bueno, resumiendo lo que vinimos hablando hasta ahora, nosotros somos responsables de lo que suceda, ¿no? No podemos esperar a un Mesías que lo haga. Somos nosotros los que tenemos que tomar cartas en el asunto, saber elegir, saber decidir, pensar bien, pensar críticamente. Esa es la clave, ¿no? Y empezar a interesarse por los temas que nos afectan a todos, ¿no? O sea, porque
recién decíamos sobre la guerra nuclear, o sea, no puede ser que habiendo pasado esa experiencia, aunque claro, los más jóvenes no lo habrán vivido, eh, no podemos volver a repetir los mismos errores. Algo está mal, algo no, casi no funciona en otra época. O sea, no podemos desoír la historia, ¿no? Los más jóvenes, sobre todo, deberían aprender de los errores que casi cometemos o que cometimos. Eh, Tiene que haber interés por el pasado de la humanidad para poder esperar un mejor futuro, hacer algo por un mejor futuro. Muy bien, muy bien. Bueno, y César, si quieres decir algo antes de terminar. Bueno, eso es precisamente lo que siempre está diciendo a cada lugar que vas, a Greta Thunberg, diciendo que nosotros, o sea, que nosotros hemos creado un futuro que quizás no existe para la generación de ella, y que es el deber de cada joven educarse y tratar de educar a los demás. Y ella con eso ha creado un movimiento mundial. O sea, que ella esté de acuerdo uno con ella o no, yo pienso que ella tiene mucha razón en mucho de lo que dice. Y pienso que va por el camino correcto. Vuelvo a repetir, ella empezó solita en Estocolmo con su protesta sobre el clima y ha creado un movimiento que ya abarca todas las naciones del planeta. Sí, y también acostumbrarnos a hacernos a la idea de que tenemos que trabajar por un futuro que seguramente nosotros no vamos a ver, ¿no? Empezar a pensar realmente en el largo plazo, en lo que vamos a dejar, ¿no? Porque no todo es la ganancia personal, individualista, ¿no? Hay un futuro que para nuestros hijos, nuestros nietos podría ser realmente desastroso. Y en definitiva, ellos van a mirarnos a nosotros, aunque aún no hayan nacido, en base al legado que le dejamos, ¿no? En todo sentido. Ok, pues... Y así ¿sí? Pensando en lo que acabamos de decir, que no suceda lo que acabo de ver en un meme aquí en Facebook que dice, el meme dice, a estas alturas, si soy secuestrado por extraterrestre, ya no se considera un secuestro, se considera una misión de rescate. me pareció muy simpático. Pues bueno, pienso que si tienes el meme allí, hazme el favor, guárdalo y mándamelo porque realmente está genial. O sea, y no está nada mal, déjame decirte, como idea, no creas que no lo he pensado algunas veces, ¿no? Y pienso que Ricardo también, porque está diciendo que sí, o sea, quizás, bueno, no vamos a hablar sobre eso, porque pienso que realmente, aunque muchas personas esperan soluciones que vengan de afuera, realmente lo que pudiera marcar la adultez y el punto el cambio de la responsabilidad del ser humano hacia sí mismo a partir del futuro, del momento hacia el futuro, pienso que estamos en hora ya de ser lo suficientemente maduros y adultos como para tomar la responsabilidad del planeta y por nuestras acciones y comenzar a arreglar los problemas que hemos creado. O sea, ya es hora que maduremos como especie y a ver si por fin entonces llegamos en algún momento a la famosa escala, al nivel 1 de la escala de Kardashev, si es que llegamos a ese punto, si es que no lanzamos las armas nucleares antes que eso. Pero nada, esperemos que... muy bueno lo del meme, César, muy buena la idea. Bueno, esperemos que... Bueno, ya lo tienes ahí. Ok, gracias. Realmente ha sido una charla interesante porque hemos tenido hasta ejemplos de las cosas que estábamos criticando. Ha sido realmente ha sido sumamente interesante. Pero bueno, vamos entonces a cerrar porque ya llevamos un poco más de una hora, hora y media casi, wow. Ha sido una conversación interesante. Gracias, Ricardo. Gracias, César. Gracias a los que nos han visto por Facebook. Tenemos saludos de Raúl Ramírez, David López, uno de nuestros ahijados. Claudia Estrella Prieto también nos manda saludos desde Uruguay, desde Rivera, Uruguay. David López es desde México y Raúl es desde Cuba. Así que, y a todos aquellos que nos han visto, pues muchas gracias por estar. Recuerden que nos pueden dejar algún comentario en Facebook
que nosotros trataremos de responderlo si es necesario, o alguna pregunta. Y los invitamos al próximo evento nuestro. Tenemos algunas entrevistas próximamente con jóvenes, con otros jóvenes que ya estamos acordando. Y por supuesto, vamos a preparar algunos eventos sobre el cambio climático y algunos otros temas. Y vamos a preparar algo sobre astronomía. Creo que es hora, hace tiempo que no hacemos algo sobre astronomía, ¿verdad, Ricardo? Ya le toca. Es ya verdad, le toca. es verdad. Estamos tan concentrados en los problemas de la humanidad que nos hemos olvidado un poquitico de nuestra atracción hacia los cielos. Así que nada, gracias por estar y nos vemos en la próxima ocasión. Chao.